Hola jóvenes, otra vez buenas tardes. La semana pasada vimos acerca de la Primera Guerra Mundial. Hoy nos corresponde ver, obviamente, la Segunda Guerra Mundial. Em, para darnos una idea más o menos de qué fue lo que pasó con este evento, habrá que decir que murieron demasiadas personas, muchísimas. Se calcula, obviamente no hay una cifra exacta, pero se calcula que más de 50 millones de personas, entre militares y civiles, murieron durante estos ataques. Además de que entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades ocasionadas y por la hambruna derivada de la guerra. Más de 100 millones de soldados de aproximadamente 20 países se enfrentaron en el peor conflicto bélico de la historia. Por, dentro de sus categorías, la Primera Guerra Mundial fue uno de los eventos más sanguinarios de la historia, pero lo que hace a la Segunda Guerra Mundial eh, un poco más desastrosa es que en esto se vieron involucrados muchísimos más países. Participaron Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, la Alemania nazi, Vietnam, Canadá, Australia, Países Bajos, México, sí, México también estuvo involucrado, Brasil, Finlandia, Noruega, Grecia, Filipinas, Bélgica, Hungría, Nueva Zelanda y un montón de países más que no terminaría de nombrarlos ahora. ¿Sale? Pero los más importantes, Estados Unidos, la Alemania nazi, Francia, la Unión Soviética, y Reino Unido. ¿Sale? México tiene una incursión pequeña con un escuadrón llamado Escuadrón 201. Le hunden dos barcos, Alemania le hunde dos barcos a nuestro país ahí en el eh, país, barcos petroleros. Y es por eso que inicia con bueno, se agrega a la Segunda Guerra Mundial, solamente envía este escuadrón 201, ¿sale? Pero bueno, pilotos aviadores. Dicho esto, la Segunda Guerra Mundial tiene un lapso de 1939 a 1945. Enfrentó a países de todo el mundo y es considerado, reitero, uno de los peores conflictos bélicos de la historia. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, el cual ya habíamos visto, sucede de 1914 a 1919, en la Segunda Guerra Mundial los escenarios de la batalla se extienden más allá de Europa, llegando hasta nuestro continente e inclusive eh, a lugares como África. ¿Vale? Los aliados luchaban para impedir que el ejército alemán, vamos a ponerlo aquí en los grupos, eh, esto lo pongo afuera porque no era tanto como aliado, sino era uno de los países o uno de los un conjunto de países muy con grandes capacidades para frenar a lo que era Alemania, es decir, tenía muy buenos recursos y eso. Entonces los aliados eran un conjunto de otros países. Los aliados luchaban para impedir entonces que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo. Esto incluía lo que era la Unión Soviética, por eso es que se metió a la guerra también. Los alemanes se quedaron a las puertas de Moscú. La Unión Soviética era lo que bueno, lo que actualmente conocemos como Rusia. Y Moscú era la capital en ese entonces. ¿Vale? Em, por otro lado, Japón firma un pacto con Alemania en 1940 para unir las fuerzas. Japón, cierta parte de la guerra estuvo acá, luego se pasa como aliado o como conjunto a los alemanes. Eso es algo que usualmente no sabemos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces, ojo con este dato, los japoneses están aquí. Ya luego verán por qué les digo que recuerden a Japón del otro lado
de la balanza. Los malos, bueno, no tanto los malos, sino los que tenían unas ideas medias locas, los, los alemanes, los malos, y estos supuestamente trataban de impedirlo. Em, los japoneses querían ampliar sus dominios y conquistar parte de China y algunas de las colonias europeas en Asia, por eso es que se unieron a Alemania. Después Japón lo que hace es atacar la base naval de Pearl Harbor. ¿Sí? Esto es en Estados Unidos, ¿sale? Y lo que hace que Estados Unidos ingrese a la guerra. Ustedes dirán, pero ¿qué hacía Japón del otro lado del mundo buscando problemas? Si nos vamos a un mapa mundial, creo que tengo un mapa por aquí. Aquí está. No, este es solo de Europa. Regresemos acá. Si nos vamos al mapa mundi, estamos, está Estados Unidos por acá, México acá, todo lo demás, ¿sale? Brasil y todos ellos. Y Europa se encuentra de este lado, ¿sale? Entonces, obviamente, esta es una representación plana de lo que es la Tierra. Si nosotros doblamos este mapa, queda prácticamente Estados Unidos aquí y juntito a queda lo que es Japón en sus islas y todo ese rollo, ¿sale? Entonces, son lugares que están muy cerca del otro lado del globo terráqueo. Obviamente no pasaron de aquí hasta acá, sino por el lado de atrás, damos vuelta a esto y se da lo que es la representación esférica de la Tierra, entonces quedaban muy cerca, ¿vale? Entonces pretendía Japón extender sus dominios y es por ello que entra en 1941 Estados Unidos al conflicto. Inclusive hay periódicos de la época. Un día después de que se da el ataque a Pearl Harbor, el Congreso de Estados Unidos aprueba la declaración de guerra en contra de Japón, lo cual implica, reitero, su entrada a la Segunda Guerra Mundial. Bajo las órdenes de Adolfo Hitler, el ejército alemán, es decir, malos, parecía imparable. El rumbo de la guerra cambió con la batalla de Stalingrado. Hitler era uno de los mejores oradores de esa época, entonces tenía como mucho verbo para convencer a las personas de que lo que estaba haciendo era correcto. Esta batalla de Stalingrado sucedió entre agosto de 1942 y febrero de 1943, cuando los alemanes tuvieron que retirarse por el frío al momento de invadir Rusia. Rusia es uno de los países más fríos del planeta, entonces en la batalla de Stalingrado prácticamente no lo venció el ejército ruso, sino lo que los venció fue el clima, el frío, en el cual más de 2 millones de personas murieron en este enfrentamiento. Esta derrota fue el inicio del declive de los nazis. Pero antes de ir con su declive, veamos algunas de las causas de la guerra. Esta Segunda Guerra Mundial se sitúa el 1 de septiembre de 1939 como fecha exacta, cuando el ejército alemán invade Polonia. Alemania, que está aquí, no se borra. Empieza con la invasión a Polonia, que está acá. ¿Vale? Eh, Era el primer ataque militar de Adolfo Hitler, entonces presidente de Alemania, que quería extender el régimen nazi por Europa. ¿Qué fue el régimen nazi? Era prácticamente una ideología en la cual se creía, o ellos creían, mejor dicho, Hitler, que los alemanes eran la raza pura o la raza elegida por para poblar Europa, ¿sale? Para convertirla en una parte de los elegidos. Es decir, al ser una raza pura, ellos debían de tener el control de todo. ¿Sale? Eso es lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial a grandes rasgos. ¿Sale? Entonces empieza lo que es el pretender extender el régimen por toda Europa.
Tras la invasión de Polonia, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Aún así, el ejército alemán no se echó hacia atrás y empezó a desplegar una serie de campañas militares con la que consiguió conquistar gran parte de Europa. Entonces, si vemos, prácticamente ellos en una parte de la guerra lograron dominar todo esto, ¿sale? La mayoría de los países. El origen de las hostilidades era mucho antes de que se diera esta batalla de Alemania y Polonia, pero históricamente lo toman como la base del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas fue la manera en cómo terminó la Primera Guerra Mundial. Si recuerdan todo lo que le hicieron a Alemania, que pagara y que indemnizara y todo ese rollo, tenía como cierto resentimiento, por decirlo de alguna manera, acerca de cómo terminó esta Primera Guerra. Los países vencedores tuvieron una actitud de revancha que no favorecía la paz y la reconciliación con los países vencidos. Además, el Tratado de Versalles, que es con el que les recuerdo se termina la Primera Guerra Mundial, imponía duras represalias en contra de los alemanes, como lo recordarán. Alemania perdió territorios, entregaron todas sus armas, pagaron indemnizaciones, etcétera. Como consecuencia, los alemanes fueron acumulando este tipo de resentimiento, les menciono, en contra del resto de los países, y este descontento dio alas a Adolfo Hitler y a sus ideas fascistas. El lado más oscuro de la Segunda Guerra Mundial fue el Holocausto, que prácticamente es una de las consecuencias más graves y tristes de esta Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi llevó a cabo un genocidio étnico, político y religioso en Alemania y en los territorios que conquistaba. Por ejemplo, están los alemanes aquí y aquí vivían los judíos. E inclusive después empezaron a, a matar a todo aquel que, o ya encarcelar a todo aquel que no fuese alemán puro. Entonces, si habían judíos aquí, y acá, por ejemplo, o en algún otro lugar, y ellos conquistaban ese país, empezaban con el exterminio de esas personas. Las autoridades alemanas persiguieron y encerraron en campos de concentración a millones de judíos, pero también comunistas, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. Y a cada uno de ellos les daban una insignia o un- como un tipo de estrella o un distintivo para identificar quién era qué. En total, 11 millones de personas murieron. Los campos de concentración de la Alemania nazi em, fueron prácticamente lugares cerrados en donde las personas no tenían, vivían en situaciones prácticamente inhumanas, solo por llamarlas de alguna manera. Los vestigios de la guerra, de una u otra forma, que ya estaremos viendo más adelante. Estos eran como se representaban los campos de concentración en esa época. Las personas usaban este traje a rayas, que eran obviamente los distintivos. Los ponían a trabajar a los hombres y a las mujeres y niños a hacer otro tipo de trabajos. Y cuando ya había una acumulación extensa de personas, los mandaban a lo que eran las cámaras de gas, que fue uno de los principales causas de muerte de estas personas. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron más o menos unos 15.000 campos de concentración y exterminio, así como lo oyen, exterminio, a lo largo y ancho de todo el territorio. Imagínense, 15.000 campos, ¿cuántas personas no tendrían en esos lugares? Auschwitz, se los voy a escribir acá. Esto ya en relación a los campos de concentración, ¿sale? Ustedes van tomando sus notas lo mejor posible. Auschwitz era un complejo formado por diversos campos de exterminio. Fue el campo de concentración con mayor concentración de judíos y tenía la capacidad para unas 400.000 personas, más o menos. A lo largo de 5 años que permaneció abierto, más de 1.300.000 personas fueron enviadas aquí, a este campo de concentración, muriendo el 90% de ellas. Otro de los campos más relevantes es el Mauthausen, alemán, muy bueno.
de hecho no sé nada de alemán, pero bueno, Mauthausen, se pronuncia más o menos, fue situado en Australia y fue otro de los campos de concentración más extensos de la Alemania nazi. Dentro se fabricaban municiones, minas, armas y partes de aviones. A este campo fueron enviadas las clases más altas judías y miembros reconocidos de la sociedad intelectual para exterminarlos. Es como eh, la creme de los campos de concentración, pero bueno, terminaban muertos de una u otra manera. Además, se le conoce como el campo de los españoles. Aquí se llevaron alrededor de unas 7.300 personas, según los registros. Ya saben que las cifras oficiales siempre son muy, muy debajo por las cifras reales. Pero bueno, muchas de esas personas eran enviadas aquí a Mauthausen tras ser detenidas en Francia al huir de España tras la guerra civil, es decir, había guerra en España y se iban a otros lugares y ahí es donde los agarraban para llevarlos a los campos de concentración. O sea, salían de Guatemala y entraban a Guatepeor. A 13 kilómetros de Múnich, en Alemania, se encontraba otro de los campos de concentración llamado Dachau. Así. En este campo se perpetraron las más duras torturas y experimentos médicos inhumanos. No, no solamente eran enviados ahí como para matarlos y trabajar, también se realizaban ciertos experimentos con ellos. Eh, Saliéndonos un poquito a la ficción, en relación a las películas que hablan de ello, obviamente eh, es ficción y es muy alejado de lo que sucedía realmente. Las películas de Marvel, Capitán América, habla acerca un poco de estos tipos de experimentos que se realizaban con las personas. Obviamente era muchísimo más mayor brutalidad y las cosas no eran como aparecen al 100%, pero hace una referencia a ello. Mm, este campo estuvo activo más de 12 años y en el cual fallecieron alrededor del 70% de las personas que habían sido trasladadas. Otro de los campos es Sachsenhausen, que se situaba en un campo construido en 1936, donde eran enviados opositores políticos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra, judíos, testigos de Jehová. Fallecieron alrededor de 30.000 prisioneros tras la ocupación soviética de Alemania. Albergó a presos políticos, militares y funcionarios del Tercer Reich, donde se estima que murieron de mala alimentación unas 13.000 personas. Y o el quinto campo más importante de concentración, ubicado en Berlín, 90 kilómetros de Berlín, está Ravensbrück. Este campo era exclusivo para mujeres, aunque en los anteriores también había mujeres y niños, pero eh, solamente era para ellas y los demás eran mixtos. Fue abierto en 1939 y tenía como actividad trabajos de tejido, corsetería y confección de uniformes. Fue liberado en 1945, dejando un balance de 85% de mujeres desfallecidas por nutrición, por cámaras de gas o por experimentos médicos, entre otras causas. En relación a este campo de concentración, tu tarea va a ser, verás esta película, no tanto por el sentimentalismo que le ponen, porque pues ya saben que no soy así, entonces no por eso, sino por los conceptos históricos, políticos y económicos y la forma en que trataban a estas personas, ¿sale? Las cuestiones sociales, si ya la viste, verás, esta, estoy escribiendo. Esta otra, y si ya viste esas dos que son muy populares, verás esta otra, ¿sale? Son tres películas que te recomiendo que veas. Puedes ver una, las tres, como tú elijas. Si ya viste una, te recomiendo que veas las otras, alguna de las otras dos, ¿sale? Entonces, para que sepas más o menos cómo se trataba. Esto es muy relacionado, reitero, con lo que sucedió
en la, en los campos de concentración, ¿sale? Em, Volviendo con las cuestiones de la guerra, hubo avances tecnológicos en relación a ello. Primero se dio un aumento en la potencia y alcance, esto ya dejando a un lado los campos de concentración, se dio un aumento, reitero, retomando, de la potencia y alcance de los proyectiles, además de que se mejoraron los vehículos de guerra como tanques, submarinos, buques de guerra y sobre todo en la industria aeronáutica con los aviones bombarderos para atacar las ciudades enemigas. El más grave e importante de los avances armamentísticos fue la creación de la bomba atómica. Estados Unidos desarrolló esta arma y la utilizó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Este es un campo de concentración. Y tengo aquí a Hiroshima y Nagasaki. Aquí están. Es la, el momento, las fotografías obviamente se fueron tomadas por las personas que arrojaron las bombas. Eh, Murieron más de 200.000 personas por la explosión y posteriormente los efectos de la radiación fueron muy, muy dañinas, desde personas con malformaciones y cánceres hasta mutilaciones de miembros de las personas. Entonces, nunca más se ha vuelto a utilizar armas atómicas en una guerra. Se dice que las personas que arrojaron la bomba, los pilotos y quienes estaban en ese entorno, quienes fueron los partícipes terminaron suicidándose al ver toda la destrucción que habían creado eh, por la, por la bomba atómica que habían lanzado. Posteriormente, bueno, ya remontándonos a la actualidad, en Nueva York fue instalado eh, un monumento el cual dice el bien vence al mal, en el cual se conmemora los aniversarios de los aniversarios de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, como representación de que esto jamás vuelva a pasar. Em, pero bueno, lo hecho ya hecho está. En consecuencias de la guerra, se dio el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, que fue una de las grandes consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. Es un organismo internacional creado para promover la paz y cooperación entre los países y evitar otra guerra mundial. No obstante, el fin de la Segunda Guerra Mundial también fue el inicio de otro enfrentamiento, que fue la Guerra Fría. Durante décadas se enfrentó Estados Unidos con la Unión Soviética y dividió al mundo en dos grandes bloques con sistemas políticos y económicos opuestos. Pero bueno, ya los veremos en otra fecha. En relación a la ONU, mencionaba que fue una de los de las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. Esta se crea o nace oficialmente el 24 de octubre de 1945, en la que la mayoría de los 51 Estados miembros formaliza esta creación. El órgano principal de la ONU es una Asamblea General y está dividido por diferentes secretarías, pero bueno, ese es otra historia. La ONU está formado actualmente por 193 miembros o estados miembros, los cuales son admitidos como miembros de las naciones por decisión de la Asamblea General. Sus órganos principales es un Consejo de Seguridad, bueno, diferentes tipos de consejos, y se rota la presidencia um, en relación a cada cierto tiempo. Actualmente fue elegido el 1 de enero del 2017 Antonio Guterres, que es el presidente, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Pero bueno, eso es en relación a la Segunda Guerra Mundial y
un poquito de lo que fue la ONU. ¿Vale? Entonces, em, ¿cómo se finalizó la Segunda Guerra Mundial? Fue una de las guerras que em, dieron auge a esto. Fue la ocurrida el 8 de mayo de 1945. Después de haber hecho todo su relajito, Adolfo Hitler se termina suicidando en un búnker, aunque obviamente hay como ciertos chismes de la historia, por llamarlos de alguna manera, en el que dicen que viajó a, a América y que se encontraba refugiado en América, pero bueno. Eh, la Cancillería, una vez que se suicida Hitler, la Cancillería firma su rendición incondicional, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial. Ese fue como se da la terminación de de la guerra. Bien, la noticia de derrota se corrió como pólvora, obviamente, a través de los periódicos y medios de comunicación de la época. Y al amanecer del día 9, miles de ciudadanos salieron a las calles de París, Nueva York o Londres a festejar el fin de la guerra. Actualmente, con la Asamblea de las Naciones Unidas, se denomina los días 8 y 9 de mayo como días de recuerdo y reconciliación en conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, para eh, que no vuelva a suceder esta, esta guerra nuevamente, un tipo de guerra similar. ¿Sale? Entonces, esto es lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Nos leemos por WhatsApp estos resúmenes correspondientes. Sale lo mejor que puedas.